Como no se puede expresar, no cumple con la ley de composición interna. Al no cumplir con... Sí, exactamente, Mauricio. Buen intento. Al no cumplir con la ley de composición interna directamente, esto lo eliminamos. Esto, bueno, decir que no cumple ya me basta para decirle que no tiene, por supuesto, una estructura algebraica. No es necesario seguir analizando, no posee estructura algebraica. Bien. Entonces, el 3B lo pasamos con la suma no va. Ahora, si lo analizamos con la operación producto, o sea, con la multiplicación, así vamos a llegar a otros resultados interesantes porque, como vimos en las propiedades de las potencias, la propiedad de la potencia me dice que yo puedo sumar, y está aquí, cuando tengo la misma base, multiplicamos potencia de igual base, podemos sumar. Y aquí, en la suma de exponentes, ya vamos a poder aplicar cualquier propiedad de los elementos, de la suma de los elementos naturales con el cero. Y el hecho de que incluya el cero ya me va a dar también un elemento neutro con el que trabajar. Entonces, con la suma no se puede. Pero si yo planteo el producto, otra vez vamos a estar con el tema del producto acá, así nomás se va a hacer. Esto va a ser un 3 a la K por, lo voy a anotar con la estrella, pero no es lo correcto, por un K'. Y esto es igual, por propiedades de potencia de igual base, 3 elevado a un K más K'. ¿Qué sabemos de la suma de los elementos naturales con el cero? ¿Qué sabemos de la suma de los elementos naturales con el cero? Que va a dar otro elemento natural. Exactamente, Lautaro. Esta suma, K más K', es un elemento natural, o sea, es una operación cerrada. Por lo tanto, esto lo puedo expresar como un K doble prima, con K doble prima, perdón, con K doble prima en... Ahí está bien. Con K doble prima, como estábamos diciendo, en los naturales con el cero. Ya esto me da que cumple la ley de composición interna. Lo siguiente que hay que probar es que si yo opero de a pares, X por Y por Z, perdón que siempre solemos utilizar la A, B, C, pero acá como ya empezó con los X, me quedé con X, así que no hay problema con eso. Hay que demostrar la asociatividad, que implica decir esto, básicamente. Y esto se va a cumplir, y esto va a cumplirse, cumple la propiedad asociativa. ¿Por qué? ¿Por qué va a cumplir la propiedad asociativa y yo lo puedo afirmar sin ningún tipo de inconvenientes? ¿Por qué lo puedo decir? Cumple la propiedad asociativa sin demostrar nada. Porque se suman los exponentes y los exponentes, la suma es conmutativa, digamos. Me mezclaste peras con manzanas ahí. Bueno. Ojo, se suman los exponentes, estás bien. La justificación de se suman los exponentes no está bien. Pero casi parecido. La propiedad asociativa es una propiedad intrínseca del conjunto de los naturales. Eso me gusta más. No sé si es tan intrínseca, pero sí, eso me gusta más. Eso tiene sentido. Cumple con la propiedad asociativa porque N0, voy a escribirlo bien, N0 más es asociativa. Exactamente, nos vamos a valer de la suma, como estamos sumando exponentes en definitiva, porque eso es lo que hacemos acá, sumamos exponentes cuando sumamos elementos de A, y estos exponentes pertenecen al conjunto de los naturales con el cero.
Y los naturales con el 0 además son una estructura de semigrupo asociativo. Semigrupo, obviamente, si es asociativo por ser semigrupo, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner así, es semigrupo. Y como es semigrupo, cumple con la propiedad asociativa y por lo tanto esto se va a poder asociar. La siguiente propiedad que hay que verificar es que existe elemento neutro. ¿Y existe o no existe el elemento neutro? Sí. Existe el elemento neutro, como dice Lucas, tiene que tener la forma 3 a la k, donde k debe ser un elemento que esté en los naturales con el 0. ¿Cuál sería nuestro k aquí? ¿Cuál debería ser el k que me va a permitir que la multiplicación de dos elementos de k sea en definitiva el mismo? ¿Qué quiero hacer? K por E, ya voy con las respuestas de ustedes, tiene que ser igual a x, o sea, x por E tiene que ser igual a x. De esto yo desprendo que x tiene la forma, ya la sabemos, 3 elevado a la k, más, perdón, por e, del cual tenemos que averiguar la forma, en realidad sabemos la forma, tiene que ser un 3 elevado a un cierto e, le voy a poner, epa, me olvidé que esto hace a un cierto e, no voy a usar otras letras más feliz para que no, a un cierto neutro, y esto tiene que ser igual a 3 elevado a la k, porque el elemento neutro opera de esa forma, no afecta, en definitiva, a esto. De lo que yo saco entonces, como son todos elementos que están sumándose, restándose, ¿qué pasa? 3 a la k, n tiene que ser igual a 0. Bien, exactamente, Vittorio. Tiene que ser igual a 0 porque yo despejo y me queda que 3 a la e, 3 elevado a la n va a ser igual a 3 elevado a la k, dividido 3 elevado a la k, que es igual a 1. Y la única forma de que 3 elevado a algo me dé 1 es que n sea igual a 0, como dice su compañero. N es 0, y 0 pertenece a nuestro conjunto de los naturales con el 0. Sí, entonces yo saco que E es igual a 3 elevado al botón de al lado, elevado a la 0. Y se escribe que E tiene esa forma, no se escribe que 3 es 1 ni nada, porque la forma, acá lo importante es mantener la forma de los elementos para que se mantengan en el conjunto. Obviamente que si ustedes hacen este tipo de cosas y finalmente me escriben que es igual a 1, entonces los voy a considerar. Pero siempre identifiquen la forma del elemento para poder hacer esta categoría de cosas. Bien. Hasta ahora, ¿qué estructura algebraica tiene nuestro conjunto? Semigrupo con unidad. Exactamente, Ariel, semigrupo con unidad. ¿Qué tenemos que comprobar ahora? Inverso. Muy bien, la otra la tenemos que controlar inverso. Si existe el inverso, quiere decir que básicamente tenemos que tener los inversos de las K. Y acá creo que me parece que ya vamos a estar ligados. Fíjense que la división, que sería la operación inversa a este elemento, me va a determinar que los elementos tienen que ser 1 sobre K. En definitiva, me va a decir que el inverso de X, que se expresa como 3 a la K, es 3 a la 1 sobre K. Y 1 sobre K, ¿es un elemento que pertenezca a los naturales? Díganme, a los naturales con el 0, ¿no? No, exactamente, como dice Ariel, no pertenece. Por lo tanto, aquí nos vamos a quedar. Pero para que ustedes se queden... Ay, ¿dónde estoy viendo? Para que ustedes verifiquen, el inverso me dice que... Epa, el otro número.
X por X' tiene que ser igual a E. De lo que saco que 3 elevado a la K por algún valor X' que tengo que averiguar es igual a 3 a la 0. 3 elevado a la 0. De esto obviamente que yo saco que X' X' es igual a 1 sobre 3 elevado a la K. Y ese valor es lo mismo que escribir 3 elevado a la 1 sobre K. ¿Por qué no borro? Bien, 1 sobre K. Entonces, tenemos elementos con la forma 3 elevado a un número, pero 1 sobre K no pertenece. 1 sobre K no pertenece a N0. Por lo tanto, nos quedamos con la estructura de semigrupo. Vamos a poner acá. Nuestro conjunto A con la multiplicación es semigrupo con unidad. Acá era A más, no tiene estructura. Y de esta forma se analiza el punto 2b. ¿Qué me pueden decir de los números impares? Díganme así si yo sumo dos. Decime, Ariel. Le quiero hacer una pregunta. En Sí. el B, en el Sí. caso ella no cumplió el inverso, pero cumplía la conmutativa. No interesa. Pero no se le agrega ninguna parte. No El de interesa. teoría el otro día en la clase, por ejemplo, si era un grupo y cumplía la conmutativa, era un grupo conmutativo, por ejemplo. Así lo había anotado. Ojo, grupo. Un grupo conmutativo es un grupo abeliano. O vos me estás hablando de un semigrupo. Estoy hablando de un ejemplo. No, por eso te pregunto. Porque si es. Recuerden que cuando grupo es la categoría, de las categorías mayores. Luego del grupo, si cumple con la propiedad conmutativa, que es la quinta propiedad que se analiza, porque ya llegamos a grupo y se puede analizar la conmutatividad, y cumple, decimos que es un grupo conmutativo o un grupo abeliano. Por eso te pregunto, si era grupo, no es lo mismo porque analizar en semigrupo, porque en semigrupo nos quedamos con el elemento, con la asociativa. Ya si se tiene un elemento neutro, se dice que es con unidad. Y si llega a tener también el inverso, se pasa a la categoría grupo. Por eso no es lo mismo estar parados en un semigrupo y analizar si es o no es conmutativo, que estar parados en un grupo y analizar si es o no es conmutativo. La cuestión acá es que siempre analizamos en el mismo orden porque no tiene sentido analizar las siguientes. Y lo último que se analiza es la conmutatividad. Por eso, si nosotros llegamos, como en este caso, decimos que es un semigrupo con unidad y cumple la propiedad conmutativa, no me interesa porque no vale la pena analizarla, básicamente porque es la última propiedad y como ya no es un grupo, no interesa si es o no. Ustedes siempre analizan en el orden que tienen que ser las propiedades porque si no se van a lanzar a, por ejemplo, demostrar que existe un neutro cuando ni siquiera es asociativo, por decirlo así, ¿no? Entonces, lleguen a la que llegan. Lo primero es ley de composición interna. Si cumple, analizo si es asociativo. Si cumple, analizo si tiene neutro, pero no antes me pongo a analizar si es conmutativo o si tiene elemento inverso. No tiene sentido. No lo hagan. Así que, por eso te pregunto si era un grupo o era un semigrupo. Si era un grupo, sí tiene sentido analizar la propiedad conmutativa. Si no, no. Igualmente, Bien. profe, ¿Sí? justo el ejemplo de Ariel fue que no tenía sentido, pero por ejemplo, el profe es cierto que decía eso de que nos llegaba a hacer grupo en algunos casos y él decía que
que Que es si conmutativo, era un sí. conmutativo le agregábamos la conmutatividad. Sí, Entonces sí, pero sé, no es no se entendió. necesario, les digo. Sí, sí, pero no es necesario agregarlo porque técnicamente uno no lo analiza porque no tiene sentido analizarlo. Pero por eso les digo, si ustedes ven, analicemos qué casos vale la pena decir que es conmutativo. Suma de números naturales. Eso sí es conmutativo y lo sabemos, por eso en ese caso no hay problema. Pero ahora, acá, saber si es o no es semigrupo conmutativo nos da igual, básicamente. Sabemos que va a ser conmutativo en el último porque cumple con la propiedad de la suma de los elementos naturales, y los naturales sabemos que son conmutativos. Pero si ustedes están analizando y ven que cumple y no lo anotan, no hay problema. Y si lo anotan, tampoco hay problema. Es a eso lo que voy. No, y no se estén martirizando, no puse justo que era conmutativo y la profe va a decir, no. Lo que yo les voy a corregir es que ustedes se guíen por el orden en el que tienen que analizar. Si después agregan o no agregan, está todo bien. No hay ningún inconveniente con eso. Bien. Vayamos al punto 6, díganme qué me pueden decir de la suma de los elementos impares que existen en Z. Porque si analizan el conjunto A, que está en el punto C, tenemos elementos impares. Son todos elementos impares. Esa es la forma de escribir elementos impares. ¿Qué pasa cuando sumamos dos números impares? ¿Qué obtenemos? ¿Un impar o un par? Par. Es un par. Par. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cumple la ley de composición interna? Y no. Muy bien, Ariel, exactamente, no cumple la ley de composición interna, entonces directamente el conjunto A más no vale la pena analizarlo. ¿Qué pasa con el producto 2B y C? ¿Qué pasa con el producto de dos elementos impares? ¿Es un par o es un impar? ¿Saben qué sucede, no? Cuando multiplicamos dos elementos impares, Impar. exactamente, cae un impar. Fíjense, X por Y. X por Y, y tomando la referencia que tienen acá, va a ser 2K más 1, y lo anoto entre paréntesis porque en este caso sí es necesario, por 2K' más 1. Bien, ¿qué aplicamos aquí? Divina y preciosa propiedad De la distributiva de los números reales, porque casi ya vamos a aplicar la propiedad distributiva de los números reales, nomás directamente. Bueno, a ver, ¿cómo va la propiedad distributiva? Va algo así como 2K, 2K'. Si llego a anotar mal, ustedes le dicen, díganme al toque, porque si no voy a estar escribiendo en vago. Más 2K, más 2K', más 1. ¿Es o no? Vamos, hice bien la propiedad distributiva, ¿no? Yo estoy de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo? Bien, genial, gracias. Vamos a sugerido y popular factor común. Yo voy a agrupar todo aquello que tenga 2, porque me conviene hacerlo. Y yo digo, bueno, pero esto es 2 por K, 2K', 2K', más K, más K', más 1. Esa cosa que está entre paréntesis, ¿qué es? ¿Suma de qué cosas? ¿Qué son K, K' y 2? Exactamente, Ignacio. Son todos números enteros. Entonces, yo puedo decir que todo ese paréntesis, en definitiva, es un K doble prima. Bien, esto es igual a un K, 2 por K doble prima, más 1. ¿Y qué forma tiene, en definitiva, la multiplicación de dos elementos de A? ¿Qué forma tienen?
La forma de un elemento D. Exactamente. Divina esa contestación, Nico. Tiene la forma de un elemento de A, por lo tanto, ¿qué pasa con esto? ¿El producto es o no es cerrado? ¿Se cumple o no se cumple la propiedad de la ley de composición interna? Exacto, se cumple la ley de composición interna. Ya tenemos un monoide hasta ahora. Bien. Uy, qué lindo para hacer la propiedad asociativa de esto. Bien. Son números impares. Estamos multiplicando números impares y ya vimos que la cosa está cerrada acá entre los números impares. Si yo hago X por Y por Z, ¿esto les parece que va a ser igual a esto? Díganme, ¿les parece que esto va a ser asociativo? ¿Qué les parece? Para mí sí va a ser asociativo. ¿En qué te basas, Ariel? Por la asociativa de los enteros. Gracias. Listo, no voy a ahondar más en esto. Es asociativo porque es asociativo por Z más Z producto. Casi hago. ¿Qué estructura tenía el conjunto Z con la operación multiplicación? ¿Alguien se acuerda? Punto 1. ¿Qué estructura tiene? Z por... ¿Alguien se acuerda? Z por qué... Semigrupo con unidad, ¿era, profe? Eso, gracias. Entonces, ¿listo? Es semigrupo con unidad. Genial, gracias. Muy bien. Semigrupo con unidad. ¿Cuál era el elemento neutro del conjunto Z por en el semigrupo Z por? ¿Quién era el elemento neutro? El 1. El 1. ¿Y el 1 tiene forma de elemento impar o no? Yo puedo hacer el 1. X por el elemento neutro tiene que ser igual a X. Entonces, X tiene forma 2K más 1. Por E tiene que ser igual a 2K más 1. ¿De dónde sale? Que E tiene que ser igual a 1. ¿Y 1 se puede expresar como un 2K más 1? ¿Quién es K? Un entero. Digo, sí, un entero. ¿Y quién es el entero? 0. 0. Eso, 2 por 0 más 1. Parece una tontería, pero decirlo así, por lo tanto, hasta acá tenemos. Igual, si se dan cuenta, este es un subgrupo de Z, ya van a ver que es un subgrupo, entonces por eso es que se puede dar esto. Bueno, convengamos que estamos acá, bien. Tiene neutro, es un semigrupo con unidad. ¿Podemos dividir dos números impares y caer dentro del conjunto Z? ¿Qué me dicen? Yo divido dos números impares y obtengo un nuevo número impar. Puede que sí y puede que no. Puede que sí, puede que no, no siempre. No cumple con la propiedad del inverso, por lo tanto nos quedamos con el semigrupo con unidad. Acá otra vez lo mismo, si quieren agregar que eso no es conmutativo, da igual, lo es conmutativo, porque el producto de los números enteros es conmutativo. Pero no vale la pena ni demostrarlo ni analizarlo, no cumple con el elemento inverso. Yo dije, sí, bueno, no cumple con el elemento inverso, porque el elemento inverso debería ser 1/3,
un quinto, un séptimo y sus opuestos, y esos elementos no están no se pueden expresar como un 2 por K, un 2K más 1 con K en enteros, por eso nada más. Ese K debería ser racional por lo menos. Entonces, no tenemos los inversos de los elementos que pertenecen al conjunto A. Nos quedamos con el semigrupo con unidad. Bien. De esa forma analizamos los puntos, los ejercicios del punto 2. En el ejercicio 3, que ya empezamos a hacer el otro día, teníamos que verificar si cumplía cada uno de los casos con la operación que dice ahí, ser o no grupo abeliano. Vimos que en el primer caso, en el punto 3, no era o no era este grupo abeliano. ¿Quién me dice? Punto 3, su profesor no lo escribió o lo borró o se murió por el camino la respuesta. Si sumo ¿Cuál del 3, profe? el punto 3, el G1, grupo G1, decíamos que con la adición, si es un grupo abeliano o no. Es cerrado, dice que es cerrado, sí dice que es cerrado. Dice que es asociativo. Lo que no recuerdo es si tenemos, ¿qué no tenemos? No tenemos elemento neutro en con este conjunto, este grupo definido de esta forma, y la suma, o sea, no tenemos elemento neutro, el 0 no pertenece a este conjunto, por lo tanto no era un grupo abeliano, queda en un semigrupo. En el caso de las potencias de 2 con z entero y la suma de potencia, del producto de potencias de 2, ¿qué podemos decir? Dijimos que ahí tenemos el de las potencias de 2, es cerrado, es un conjunto cerrado, es un conjunto asociativo porque la suma de los exponentes cae en los números enteros y eso es asociativo. Tenemos un elemento neutro que vendría a ser K elevado a la K0, 2 elevado a la 0 queda 1 y eso me da el elemento neutro. ¿Qué me pueden decir de los elementos inversos? ¿Cuál vendría a ser el elemento inverso? Si yo digo que x es igual a 2 a la k, ¿cuál es el elemento inverso de x? ¿2 a la 1 sobre K? Exactamente, 2 a la 1 sobre k. ¿Y ese 1 sobre k está o no está? ¿A la 1 sobre k? O a la menos k. Tan, 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 tan. Au. 1 1 sobre sobre 2K, k. ¿no? ¿Eh? 1 sobre 2K. No, creo que me parece que lo dije bien y era 1 sobre k, perdón. Estoy nomás volando con ideas locas. 4, por ejemplo, ¿cuál es el inverso de este número? Tendría que ser producto, un cuarto, claro. Sí, no. Sí, es perdón, estoy haciendo cálculos en mi cabeza. Acá hay algo que está haciéndome mal en mi cálculo. Las potencias, los inversos son las... Oh, porque justo me lastimé, por eso nada más que estaba viendo bien. Si somos dos elementos, x más 1, que es el elemento neutro, tiene que ser igual a 1. Lo hago acá debajo del punto B, por eso nada más. Vamos por acá. Bien, esto me dice que entonces
A, que tiene la forma 2K, no, miento, 2 elevado a la K, más, si tiene forma, tiene que ser 2 elevado a un cierto K', tiene que ser igual a 1. ¿De dónde sale esto? Que 2 elevado a la K' es igual a 1 sobre 2 elevado a la K. Profe, igual era el producto ordinario, ¿no? No era suma. Perdón. Acá le tenemos que poner así. Chan, 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 chan. Lo pasé bien, igual lo pasé dividido, pero acá lo escribí como suma. Bien. Quiero correr un poquito más para que se vaya viendo. Ok, entonces 2 elevado a la K es igual a 1 sobre 2K. Acá, propiedades del logaritmo me permiten sacar el exponente y el exponente aplicando las propiedades del logaritmo son 2 logaritmo, perdón. K' logaritmo de 2, si mal no recuerdo, igual a, perdón, me estoy adelantando. El logaritmo de 2 elevado a la K va a ser igual al logaritmo de 1 medio elevado, de 1 sobre 2 elevado a la K, perdón. Ahí. Esto, por propiedades del logaritmo, y corríjanme si hay alguno que se acuerda mejor que yo, propiedades que no aplico ni nunca casi. Esto sí que es realmente propiedades del logaritmo, las aplico únicamente aquí y nunca más en mi vida. Cuando sacamos el logaritmo de un elemento me dice que yo puedo sacar el exponente por logaritmo de 2, logaritmo o logaritmo natural, da igual. Y esto va a ser igual a el logaritmo de 1 logaritmo de 1 sobre logaritmo de 2 Sí. de K logaritmo de 2, perdón. K por el logaritmo de 2. ¿Alguien tiene alguna objeción o se acuerda de algo que yo no me estoy acordando de las propiedades del logaritmo como para decirlo nomás? Dígame sin ningún tipo de inconveniente. Y eso me queda... ¿por qué me estoy complicando tanto para demostrar esto? Díganme, recuérdenme un poquito. Ah, sí, porque tengo que hacerlo, nada más. ¡Auch! París, Sí, 2K no es lo mismo que el mismo de que 2 a lo la que menos tienen en K. teoría, No sería 2 a la menos K para que sea más fácil. gracias, porque no tengo ganas ni de escribir esto. Sí, bien. K tendría que ser ¿qué valor? K', perdón. ¿Cuál sería el valor de K'? Porque ya directamente quiero sacar eso y con eso voy a ser feliz. ¿Qué es un medio? Si mal no recuerdo. ¿O es el opuesto nomás? El opuesto o... Sería el opuesto, por si mal no recuerdo, porque díganme porque me quedó la duda desde que lo hicimos con el ejemplo anterior de las potencias de 3. Si era un medio o el opuesto directamente, si K' era menos K, o si era el inverso de K. Porque allá, yo estaba segura de que fuera de los que vamos a analizar, que son grupos finitos, del 1 y el menos 1, había alguno más que daba grupo abeliano, no podían ser todos no grupo abeliano, por eso. Si es K', si K' es igual a un medio K, no es grupo abeliano. Ahora, si era el opuesto, ahí sí, porque tenemos los elementos dentro del conjunto. Es más, creo que ya analizamos esto similar en alguno de los otros ejercicios, fuera de Sí, profe, ese. yo en realidad cuando hice le elevé a la menos K, pero en el ejercicio anterior cuando dijimos que era 2 a Sí, la 1 era un sobre medio K, K. Sí, me por eso cambió me todo. quedó la duda desde hoy.
me quedó desde hoy la duda, no es que estoy, por eso estaba también tratando de hacer un cálculo acá rápido en mi cabeza si era un menos K o un medio K. A ver, 2, Si no, con un ejemplo para saber a ver qué es lo que está pasando. sí. Por 2. Sí, es menos K, no es un medio K. Un medio se utiliza en la otra propiedad que no es esta, por eso se me están mezclando todas las cosas. K' es igual a menos K, eso hay que corregirlo en el punto 2b también, ahora lo corregimos y la seguimos analizando. K' es menos K, por eso me estaba quedando desde hoy la duda, no es que en realidad cuando se hace el opuesto se hace el inverso al final. Queda el número queda inverso. Por eso es que hoy estoy en la cabeza si era con un medio o no un medio, 1 sobre o no, porque es el menos K hace el exponente que se invierta el número. Eso nada más. Por eso es que desde hoy que estoy eso no es el inverso. Bien, esto hay que corregirlo en el punto 2b. El opuesto de A' es en definitiva 2 elevado a la menos K. Este elemento, por más que el resultado no sea un elemento natural, porque fíjense que acá dentro de todo, ¿dónde está el punto 2? Ah, no lo tengo acá en el punto 2, G2. Fíjense que los elementos tienen más o menos la forma de ser un número entero, pareciera al comienzo. Claro, parece un número entero si son todos los exponentes positivos, pero cuando vamos a los exponentes negativos, son todos números racionales. Pero, como K es el elemento que tiene que ser entero, a mí no me interesa si en definitiva el otro elemento queda de forma entera o no. Este elemento, el inverso de A, se escribe como 2 a la menos K. Como menos K está en el conjunto de los elementos enteros, este conjunto G2 con la operación suma definida aquí como producto ordinario tiene elemento inverso en el conjunto. Por lo tanto, hasta acá llega a la estructura de grupo. G2 tiene hasta ahora G2 con la suma estructura de grupo. Ahora, lo último que queda para la comprobación es si es o no es conmutativo. Y sabemos que es conmutativo porque la suma de los elementos de Z son conmutativos. Fíjense que lo que van a hacer es Z más es conmutativo. Y esto me implica que más con la, perdón, es G2. G2 con la suma. Y pongo suma porque acá me dice que es suma, ¿eh? Y acá hablo de la Z más porque lo que estoy haciendo son sumas de exponentes al estar multiplicando potencias de igual base. Por eso es que yo me agarro del conjunto Z más para decir que es conmutativo esto otro. Es conmutativo. Profe, ¿eso vale como demostración o es como para ahorrar Vale como paso? demostración porque nosotros le hicimos la demostración de que Z era conmutativo. No sé si la hicimos, pero la dijimos por lo menos. Vale porque nosotros sabemos de las propiedades de los elementos de los conjuntos sabidos, de los conjuntos comunes. O sea, yo cuando digo la propiedad distributiva de los elementos reales, la propiedad conmutativa de los reales, nunca demostré que los reales son conmutativos, pero yo se los estoy diciendo, porque son conjuntos conocidos, entonces con eso no les voy a pedir. Ahora bien, si ustedes llegaran a, por una X razón, decir, ya sé en qué parte, ahora cuando demos semigrupo, que es el conjunto el punto que sigue, al grupo, ustedes lo pueden decir que es, por ejemplo, tiene elemento neutro. El grupo tiene elemento neutro. Ahora en el semigrupo ustedes tienen que demostrar que el elemento neutro también está, entonces no me pueden nomás decir sí porque el conjunto padre tiene neutro. No, ahí tienen que demostrar. En estos casos sí vale decir esto, porque son conjuntos conocidos, básicamente. Si no, no.
Si no, no. Si no, tienen que demostrar por qué dicen esto. Es conmutativo y esto me determina que G2 con la suma definida tal como está acá es grupo abeliano. Antes de pasar a este otro, yo voy a corregir esta cosa que hice acá, porque no es que no pertenezca. Esto estaba re mal, por eso me quedó desde hoy regulando esto. Un tercio a la K, y esto es igual a menos K. Es a la menos K, eso es. Igualmente, acá tenía que pertenecer a los naturales con el 0 y menos K pertenece a los naturales con el 0, así que no cambia todo el otro análisis, pero lo que estaba errado era esto, es decir, la forma. Bien, ahí ya está corregido en el punto 2, que es lo que estaba mal. Acá en el punto G2 ya está hecho, como para que lo controlen. El punto G2 del punto B, G2, con el producto ordinario, es un grupo abeliano, un grupo conmutativo. Ahora estos dos grupos en particular, G3 y G4, son grupos finitos. Son finitos porque tienen solamente dos elementos y lo que tenemos que analizar es con la suma y con el producto ordinario qué sucede. Veámoslo así nomás ya con la suma en el producto, en el conjunto 3. Si yo sumo 1 y menos 1, ¿cuánto me da? 0. 0, sin miedo, por favor. 0, bien Gabriel, bien. No ¿Quién más pertenece respondió? al G3 y los grupos. En el conjunto G3 del punto 3, si yo sumo los dos elementos que tengo, definida como la edición ordinaria, o sea, no está definiendo la suma de una forma particular. La suma ordinaria, yo sumo 1 y menos 1 y me da 0. ¿0 es un elemento del conjunto? No. No, no, como dice Lucas, no es un elemento del conjunto, así que ese ni me molesto en analizarlo. Chao, se fue. Ahora bien, con el producto, y como son solamente dos, en vez de analizar de forma genérica, voy a poner 3, podemos analizar todas las oportunidades, o sea, todas las posibilidades porque de todas formas es un conjunto pequeño. Es un conjunto muy pequeño. Entonces, veamos un poco por aquí. 1 por 1. 1 por menos 1. Menos 1 por 1 y menos 1 por menos 1. ¿Me faltó algo? Creo que no, ¿verdad? Creo que hice todas las combinaciones posibles. Son dos elementos, 4 posibilidades. Estamos bien. Bien, 1 por 1. 1. 1. Gracias, Lucas. 1 que se aviva de que multiplica el 1 dos veces y da 1. Bien, genial. 1. 1 por menos 1. Opuesto de 1. O sea, deja opuesto de 1 te da. Menos 1 por 1. Lo mismo que el anterior. Bien. Y menos 1 por menos 1. 1. No vayan a dudar nunca de esto, por favor. Por favor, les digo, no vayan a dudar nunca de esto. Bien. ¿La ley de composición interna se cumple o no se cumple? Bien, Gabriel. Se cumple la ley de composición interna. Producto de números enteros. ¿Es asociativo o no? Sí, profe. Sí, bien, Ignacio. Sin duda, sin duda, sin duda. Bien, Ignacio, bien, Gabriel. Es conmutativo. Conmutativo. Sí, Sebastián. Eso. Bien por ahí. Bien por el apoyo del pueblo. Es asociativo. ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación? El 1. El 1. ¿Y está en el conjunto? Sí. Sí. Sí, está en el conjunto. Bien. Hasta ahora tenemos ley de composición interna, asociatividad, elemento neutro. El inverso de estos valores, de estos elementos, ¿está dentro del conjunto?
Sí. Sí. Sí, sí, sin duda, los tres, sin duda. Fíjense, el inverso de 1 es 1. Porque el inverso de 1, bueno, cuando queremos... El inverso de 1 es 1. Fíjense que ahí 1 por 1 me da el neutro, así que es... Y el inverso de menos 1 es menos 1, porque yo multiplico menos 1 por menos 1 y me da 1, que es el elemento neutro. Hasta ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué estructura tenemos? Un grupo. Un grupo, exactamente, tenemos un grupo. ¿Y se cumple la conmutatividad? Sí, se cumple la conmutatividad. Sí, ahí están todas las variables, fíjense que da lo mismo, por eso que está bien. Entonces, grupo G4. G4, bla, bla, bla. G4, con la suma, es, decime. La asociatividad, o sea, sabemos que es, digamos, pero ¿cómo demostramos si tiene solo dos elementos? Básicamente queda como la conmutatividad o ¿cómo demostramos eso? No, porque, o sea, que tenga dos elementos no significa que vos puedas asociar solamente esos dos elementos, vos podrías repetir todos los elementos y hacerlo, pero no es necesario en esto, lo cortamos con que son dos elementos enteros, viene propiedad del grupo padre y listo. Suma es grupo abeliano. ¿Por qué yo puse suma si lo que estamos haciendo es producto? Porque ahí está definido que el Está símbolo suma es el producto ordinario. Exactamente, y creo que Ariel te estaba queriendo decir lo mismo que Ignacio. Ese símbolo que está ahí, esa suma que está ahí, es un símbolo. Y la definición la doy yo, como ahí dice en el ejercicio. Suma es el producto ordinario. Yo le atribuyo el valor a ese símbolo, como todo en esta vida. G4 no tiene sentido. Ah, pero si yo digo que G4 es un conjunto, ya gana todo un universo. La realidad ha cambiado totalmente. Entonces, suma es un símbolo. Y yo digo que el símbolo suma equivale al producto ordinario. Por lo tanto, ojo, porque nosotros vamos a estar trabajando todo el tiempo con suma y producto a partir de ahora. Y le digo porque años anteriores han utilizado ¿cómo es? El estrella, algunos puntos especiales o alguna simbología particular para resaltar que eran operaciones cualquiera. No, las operaciones son suma y producto a partir de ahora y nosotros vamos a definir qué vale cada uno. Bien, terminado el punto 3, vayamos al punto 4, donde dice que determine si el conjunto Z de los números enteros, Z con la operación suma es un grupo abeliano. Donde, ¿qué es lo que va a cambiar? La definición de la suma. Fíjense, la operación de la suma definida mediante A y B son elementos de Z. Pero si yo sumo A y B, me da como resultado el doble de A por B. En el punto B me dice que la suma se define como A más B más 3. Acá, lo que cambió con respecto a los anteriores es que yo ya tengo la forma de los elementos, son los enteros. Los elementos no cambian. Lo que se ha redefinido es cómo es la suma en sí. Entonces, vamos a, porque este es un ejercicio interesantísimo para hacerlo, vamos a empezar con uno. Y nosotros tenemos que determinar si es o no es grupo abeliano. Eso quiere decir que tenemos que verificar si cumple las 5 propiedades. Bien, entonces, vamos con el punto A. La es ley de composición interna. ¿Y por qué yo puedo decir que es ley de composición interna? Así sin nada. Por definición de la suma. Por la definición de la suma que me ha dado, es una ley de composición interna. ¿Por qué? Me dice que A más B es igual a 2 por A por B, y 2 por A por B son elementos de Z que la multiplicación es cerrada. Entonces, por la definición de la suma, yo ya puedo decir que es una ley de composición interna y por lo tanto estoy en un monoide. Me paro ya en la categoría de monoide. Ahora, tenemos que demostrar que es
asociativa. ¿Cómo demostramos eso? Tomando 3 elementos de Z y verificando que se cumple la propiedad asociativa, muy sencillamente. Voy a tomar elementos A, B, C. No los voy a presentar porque son elementos de Z. Directamente los tomo. A, B, C pertenecen a Z. Entonces, ahora va a tener mucho sentido el análisis de esta operación. A más B más C. ¿Esto a qué es igual? Esto, por definición, es igual a 2AB más C. ¿Por qué yo digo por definición? Por definición de suma. Por definición de suma, si yo hago A más B, me lo dice claramente que el resultado es 2 por A por B. Entonces directamente yo pongo eso. Por definición de suma es 2 por A por B. Acá lo voy a escribir en abajo. Por definición de la suma. Bien. ¿Qué más puedo hacer? Volver a aplicar la definición de la suma para resolver cuánto es la suma de ese elemento, que es un elemento de Z en definitiva, más C. La definición de la suma me dice que es 2 veces el primero. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primer elemento? 2AB. Bien, Gabriel, exactamente. 2AB por el segundo elemento. ¿Y el segundo elemento? ¿Ese? S, exactamente. Listo. Por definición de suma. Nuevamente, apliqué 2 veces la misma cosa. Ahora, esto son números enteros que se están multiplicando. Entonces, voy a hacer un poquito de espacio para que entre nada más en el próximo casillero. Estos son multiplicación de números enteros, por lo tanto, yo no necesito mantener esos paréntesis, porque son multiplicaciones de enteros. Voy a separar nomás, voy a poner el punto solo a modo de que no se confunda con un 22, ¿no? 2A, B, C. Bien, ahora, si yo quiero demostrar que esto es asociativo, tengo que decir que esto es igual a A más B más C. Entonces, yo lo que voy a hacer es ordenar de forma conveniente para que a mí me llegue a ese resultado de que el B y el C están asociados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer 2 por A por 2 BC. Ordeno de manera conveniente. Entonces, esto es porque esto no hace falta que yo lo escriba acá, pero ustedes sí lo tienen que escribir, que no me da lugar nada más, que es porque es un producto de números enteros, elimino los paréntesis y porque es asociativo, ¿no? Y acá, como el producto de los números enteros es conmutativo, yo ordené de manera conveniente. A ver si me alcanza el lugar para escribirlo acá, le pongo Z por es conmutativo. Y más o menos, por decirlo que me llegó más o menos. Bien. Ahora, habiendo ordenado esto de esta forma, ¿qué puedo decir yo? Aplicando nuevamente la definición de la suma, yo puedo decir que esto es igual a A más 2BC. ¿O no es? Es, porque esto es por definición nuevamente de la suma. Si yo miro y tengo un número que está 2 por A por B, yo puedo decir, bueno, pero esto es la suma de A y B por la forma en que está definida nuestra suma. Es por eso que yo, viendo que está 2 veces un número por algo, puedo decir que es la definición de la suma de A más ese otro algo.
Y fíjense que ese otro algo, que es lo que está entre paréntesis, es 2BC. Pero eso, nuevamente, por definición, es igual a A más B más C. Esto nuevamente por definición de la suma otra vez. Pero a partir de que 2 más B, perdón, A más B más C es igual, haciendo todas las cosas por dentro, a A más B más C. Por lo tanto, ¿qué hice o qué acabo de hacer? Demostré la conmutatividad, la asociatividad. Bueno, pero yo no me voy a dar cuenta de que 2 por 2 ABC es la multiplicación de 2 por A por 2 por BC, que en definitiva es A más B más C. No, eso, profesor, a mí no me entra, porque yo no estoy por ver eso. Bueno, si a ustedes no les sale una demostración de que parten de la izquierda y llegan a la derecha, no es necesario que lo hagan así. Lo hacen hasta aquí. Hasta aquí. Fíjense, llegan hasta ahí de un lado. Y de este otro lado, abajo, plantean la situación inversa, que es el lado derecho. Y yo digo, bueno, A más B más C es, por definición, A más 2 por BC, por la definición de la suma. Y esto es igual a 2 veces el primero por el segundo, que como dijeron hoy era 2BC. Pero en esta altura, yo miro, pero y estas cosas son prácticamente iguales. Yo aplicando la propiedad conmutativa de los números enteros, puedo decir que esto es igual a 2 por 2 ABC. Y luego, que si voy de la izquierda, vengo a este punto medio, y si vengo de la derecha, llego también a este punto medio. Y como es la misma cosa a la que estoy llegando, es la misma demostración, o sea, vale la misma demostración para esto. ¿Entienden cómo va esta demostración de la propiedad asociativa o no entienden? Sin miedo, díganme. Sí, profe. No, ¿quién no entendió? No me interesa tanto el que entendió, porque el que entendió lo puede replicar o lo Yo puede la verdad no entendí, profe. Bien, ¿desde qué punto no entendiste, Luciana? Decime, ¿desde el planteo o desde la forma de que... Decime desde qué punto no entendiste. Digamos que más o menos desde donde sería el planteo. Acá, mira, vamos entonces del comienzo. La propiedad asociativa, en realidad, generalmente todas las propiedades las podemos demostrar cuando es una igualdad. Las podemos demostrar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o partiendo de ambos lados y llegar a un punto medio. Eso es, sobre todo en la propiedad asociativa, queda perfecto. Yo lo que hago aquí es, sabiendo que estos elementos pertenecen a Z. Bien, Pablo, por eso voy a explicar desde el comienzo. Yo sé que estos elementos pertenecen a Z porque a mí el conjunto que me está diciendo el punto 4 es el de los números enteros. Entonces, los elementos pertenecen a Z. Lo que cambia en este caso es que la definición de la suma ya no es más decir 2 más 3 es igual a 5. Ahora, si yo sumo 2 más 3, me va a decir 2 por 3. Véanlo en sentido de números. Ya no es más la suma común y silvestre que nosotros conocemos, sino que lo define como una multiplicación. El doble de el primero por el segundo. Cambia totalmente ahí. Al cambiarme la definición de la operación, yo ya no puedo decir que es asociativo porque como siempre vimos que es asociativo, sino que tengo que ver que con esta definición de suma realmente puedo asociar libremente los elementos y obtener siempre el mismo resultado, porque el chiste de la propiedad asociativa es que yo ordeno como quiero, básicamente,
opero como quiero, según mi conveniencia, y me da el mismo resultado. Entonces, la propiedad asociativa dice que A más B más C es igual a A más B más C. Eso es lo que me dice la propiedad asociativa. Eso es, la propiedad asociativa dice eso. Entonces, si yo opero A más B y a ese resultado le sumo C, es lo mismo que si yo operara B más C y a ese resultado le sumo A. Entonces, ¿qué digo? Yo sé que mis elementos pertenecen a Z porque están definidos en Z. Entonces empiezo a resolver con lo que puedo. Lo que puedo hacer es operar primero lo que está entre paréntesis, que es A más B, y aplico la definición de la suma que me dio el punto 4A. Me dijo que si vos sumas A más B, el resultado es 2 por A por B. Por eso es que en el primer paréntesis, aquí, yo escribo 2 por A por B. Y el más C lo retengo todavía, porque el más C queda hasta que lo pueda operar. Yo sé que 2 por A por B es un elemento natural, es un elemento en Z, porque el producto, fíjense, es una ley de composición interna. Yo sé que este elemento está en Z, no hay ningún inconveniente con eso. Por lo tanto, yo en definitiva acá podría tratar como que esto fuera, si esto fuera un elemento D, pero lo trato ya con el completito así para no confundirme. Entonces, yo tengo un elemento de Z sumando a otro elemento de Z. Lo único que puedo hacer aquí es otra vez aplicar la definición de la suma. Y la definición de suma me dice que es 2 multiplicando el primer elemento, que nuestro primer elemento vendría a ser todo esto que está entre paréntesis, y luego multiplicando el segundo elemento. Y el segundo elemento viene a ser C. ¿Eso se entiende hasta ahí? Para los que estaban dudando. Sí, Digo. profe. Sí, sí. Hasta ahí estamos. Luciana, ¿hasta ahí estamos con esto o no? Y profe, Bien, genial. Entonces, tengo 2 multiplicando un número entero y multiplicando otro número entero. En definitiva, todos estos son números enteros y como la multiplicación es asociativa, la multiplicación de los números enteros es asociativa, yo puedo eliminar los paréntesis tranquilamente. Yo los puedo eliminar porque no hace falta, básicamente. La propiedad asociativa vale en los dos sentidos. Puedo juntar como puedo separar. Bien. Ahora que yo ya tengo separados, o sea, sacando los paréntesis, yo puedo decir que esto es igual a 2 por A por B por C. Como son todos números enteros, yo los puedo ordenar de forma conveniente, de una forma que me convenga a mí para poder llegar a esto que quiero demostrar. Entonces, ese 2 que estaba al lado, a la izquierda de la A, lo muevo a la derecha de la A, de forma tal que yo pueda volver a aplicar lo que conozco para llegar a mi resultado. ¿Por qué lo hago así? Porque de esta forma, fíjense que me queda 2A por un elemento, 2 por A por un elemento que es un elemento de los enteros. Si les sirve, lo que podemos escribir acá para que quede un poquito más completo, yo digo 2A y asocio este 2BC. Al tener asociado de esa forma, porque lo puedo hacer, porque son números enteros y la multiplicación es asociativa, yo veo que esto es en definitiva 2 por un elemento entero, por A, por otro elemento entero. No importa qué, pero es otro número entero. 2 por A por un elemento es la definición de la suma, o sea, en el sentido inverso, es como que yo parto de la derecha, aquí en la definición, y me voy para la izquierda, ¿vale? En los dos sentidos, recuerden la igualdad. Entonces, esto
que yo digo aquí, lo puedo escribir como A más el otro elemento. Por eso es que escribo A más y el 2B queda todavía como un elemento compuesto, todavía. Pero si analizo lo que aparece entre paréntesis, veo que nuevamente puedo aplicar la definición que me dieron acá, y decir que si yo veo 2 por B por C, esto es la suma de los elementos B y C, que los mantengo entre paréntesis, porque me conviene mantenerlos entre paréntesis. Entonces, yo digo que si eso es B más C, lo puedo escribir como A más B más C. A más B más C es lo que yo quería llegar. Fíjense que es de ahí es lo que yo quería llegar. Yo partí de A más B más C y llegué a A más B más C. Por eso es, y aquí están las cadenas o las propiedades que fui aplicando en cada uno de los iguales como para poder demostrar y hacer válida toda mi cadena de igualdades. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, Eso profe. sí entendieron. Sí, profe, Ahora sí, claro. bien, genial. Lo que yo les digo es que hay veces en que la asociatividad cuesta, no es cosa de un solo rengloncito divino, así que puede quedar bastante elegante. Si esto llegaran a ser polinomios o cosas, o la forma de la definición de la suma o la forma de los productos fuera un poco más compleja, por ahí se complica demasiado hacerlo en un solo renglón. Entonces, cuando eso sucede, o nos trancamos mucho y no podemos continuar, por ahí lo que conviene es desasociar en dos partes la demostración. Partir de la izquierda, o sea, partir del A más B más C y llegar a un punto medio hasta donde yo puedo operar, y luego partir de la derecha a un A más B más C, A más B más C, y ver si en el medio lo que consigo es lo mismo. Entonces, con esa idea en mente, yo digo, A más B más C es igual a 2 por A por B más C. ¿Qué aplico? Acá aplico la definición de la suma nuevamente. Ahora, tengo un número entero sumando un número entero. Lo único que puedo hacer nuevamente es aplicar la definición. Entonces acá digo que es 2 por el primero, A más B, por el segundo que era C. Esto es igual a 2 por A por B por C. No sé cómo seguir, lo dejo ahí. Me voy por el lado derecho. A más B más C es igual a A más B por 2 por B por C, aplicando nuevamente la definición. O sea, opero lo que está entre paréntesis primero. Aplico la definición que me dieron aquí y B más C es 2 por B por C. Ahora, nuevamente aplico la definición para poder sumar ese elemento A que me quedó a la izquierda colgado. 2 por A, 2 por A, por el primero, por el segundo. B, 2 por B por C. Ahora bien, este resultado que obtengo acá ya es muy parecido a lo que obtengo acá, porque fíjense, es multiplicación de números enteros, multiplicación de números enteros, solo que el orden no es el mismo. Bueno, como no es el orden el mismo, aunque yo sé que el resultado va a ser igual, lo que aplico es la propiedad conmutativa de los números, de la multiplicación de los números enteros, y llego a que esto, 2 por A por 2 por B por C, es igual a 2 por 2 por A por B por C. Pero estas dos cosas son iguales. Al ser iguales, yo puedo decir que básicamente empecé en el renglón arriba, salté un renglón y seguí acá abajo y llegué a lo mismo, a lo que yo quería demostrar. Entonces, eso es partir de la izquierda y partir de la derecha y llegar a un punto medio. Llego a que el resultado es el mismo. Por más de que quede en dos renglones o en más renglones, porque acá es muy simple con Disculpe, dos renglones. Decime, Rosy. acá donde dice 2 por A por B por C,
¿usted sacó el paréntesis nomás? Sí, Ah, apliqué ok. que la propiedad asociativa de los elementos de la multiplicación de los enteros Claro, o sea, usted es lo solamente, único. Lo único que solamente hice fue sacar, como para entender, usted sí, hizo 2 por A claro, por B por C. O sea, sacó el exactamente. paréntesis nomás. Únicamente saqué el paréntesis porque no tiene sentido mantenerlos a los paréntesis nada más, así que sí, apliqué la Listo. propiedad asociativa de los elementos y listo. Listo, gracias. Saqué los paréntesis para tenerlo más limpio. Ponele. Pues, ya le dije, tengo aversión a los paréntesis también, los paréntesis y demás. Llegué, por lo tanto, ya sea de una forma u otra, a que esta suma es asociativa. Por lo tanto, hasta ahora yo tengo una estructura de semigrupo. Tenemos que demostrar si es un grupo abeliano o no, determinar si es o no un grupo abeliano. Tiene la ley de composición interna, tiene la propiedad asociativa, tenemos que verificar la existencia del neutro. Existencia del neutro. Entonces, A más E tiene que ser igual a A. Eso es lo que me dice la existencia del neutro. Bien, operemos a ver si es que si es posible que exista un neutro que me dé A. A más E es, por definición, 2 por A por E. Por definición de la suma. ¿Eso estamos todos? Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Sí. Perfecto, bien. Ahora, para que esto sea igual a A, ¿qué tiene que suceder con E? Si eso tiene que ser igual a A, entonces, ¿qué hacemos? E tiene que ser un medio. Despejemos. Perdón, Nico, ¿qué dijiste? E tiene que ser un medio. Exactamente, básicamente nosotros tenemos que decir, despejemos este E, porque a mí me interesa saber cuánto vale E. E va a ser igual a A, y ese 2A que está multiplicando a E, lo tengo que pasar al otro lado dividiendo. 2A. A dividido A es 1, ¿no es cierto? Y 1 dividido 2 es 1 medio. Entonces, E tiene que ser igual a 1 medio. Para que este elemento E cumpla su función de neutro, con la suma definida como está, tiene que tener la forma de 1 medio, o sea, tiene que valer 1 medio. ¿Cuál es el problema? Que E tiene que pertenecer a los números enteros. Y si E vale 1 medio, ¿pertenece o no pertenece a los números enteros? No pertenece. No pertenece, exactamente, como Ignacio y Ariel secundan, no pertenece a los números enteros, o sea, E no pertenece a Z. Por lo tanto, acá nomás ya muere nuestro análisis de este elemento Z con de este conjunto Z con esta suma definida de esta forma, porque el E para que funcione como neutro de esta operación debería valer 1 medio, y 1 medio no pertenece al conjunto. Por lo tanto, esta estructura que tiene este conjunto Z, los números enteros, con la suma definida como está aquí, como el doble del primero por el segundo, no es un grupo abeliano. Entonces, bajo estas condiciones, Z más no es grupo abeliano. Veamos qué sucede cuando analizamos la siguiente operación en el punto B. 1, 2, 3, sí, justito me va a alcanzar la tercera clase para terminar esta guía. Cuando tenemos la operación suma definida como A más B más 3, me queda suma de elementos enteros, que es un elemento entero. Entonces,
Partimos de que es una ley de composición interna. Para el caso del punto B, es ley de composición interna, porque fíjense, por definición de la suma nada más. Yo sumo A y B, esto me da A más B más 3. A más B, así simple, llano y conciso de los elementos naturales, de los elementos enteros, es un elemento entero. Y el 3 es un elemento entero, entonces la suma de todas estas cositas es un elemento entero. Por lo tanto, ya es una ley de composición interna por definición. Ahora, tenemos que ver la propiedad asociativa, si vale o no vale. Sabemos que A, B y C pertenecen a Z, pertenecen a Z. Y tenemos nuestra definición de la suma. Entonces, de la misma forma que hicimos acá, tenemos que hacer para esta nueva operación. Entonces, A más B más C es igual a A más B más C. Esto es la propiedad asociativa y a lo que yo quiero llegar. Propiedad asociativa. Bien, definamos nuevamente. A más B más C es igual, por definición, a A más B más 3. Esto es por definición de la suma. Así como antes habíamos puesto 2 por A por B, ahora ponemos A más B más 3. Más C. Y esto es igual al primero más el segundo más 3, porque eso es lo que me dice la definición. Entonces, el primero es A más B más 3. Más el segundo, que vendría a ser C, más 3. Bien, vayamos por el otro lado a ver si conseguimos el mismo resultado. A más B más C. Hago la segunda opción de demostración, sería en este caso. Esto es, por definición, A más, y adentro pongo B más C más 3. ¿Por qué? Porque así me dice la definición de la suma. Recuerden, acá está mi definición de la suma. Bien. Pero ahora aplico nuevamente mi definición de suma y me dice que esto es el primero más el segundo más un 3. Analicemos las expresiones a las que hemos llegado. Arriba yo tengo A más B más 3 más C más 3. Que esto son todas sumas de números enteros. Que la propiedad asociativa de los números enteros con la suma, puedo simplemente quitar los paréntesis porque no valen la pena. A más B más 3 más C más 3. Acá lo mismo, fíjense, tengo todo suma de números enteros, directamente voy a escribirlo sin los paréntesis. A más B más C más 3 más 3. Díganme, los elementos que estamos operando, en definitiva, ¿son o no son iguales aquí? ¿Qué les parece? Son iguales, profe. Sí, son iguales. Fíjense, las voy a poner un poquito alineadas para que queden mejor. Fíjense, si acá analizamos, tenemos lo mismo. Miren, aquí me está faltando un espacio. Fíjense, A, una vez aparece A, una vez aparece B, una vez aparece C y 2 veces aparece el 3 sumando. Por lo tanto, cumple con la propiedad asociativa. Directamente así vemos que partiendo de ambos lados llegamos al mismo resultado. Por lo tanto, cumple con la propiedad asociativa y hasta ahora cumple con la propiedad asociativa. Y hasta ahora tenemos un semigrupo. Esto se entendió, ¿verdad? Para todos, digo, ¿o hay alguien que no haya entendido?
¿Estamos todos bien? Sin miedo, chicos, a los que no hayan Sí, profe. entendido, díganme, no hay ningún problema. De los 42, 40 personas que están conectadas, digo. Sí, Bien, profe. sí. Sí, se Bien. entendió, profe. No, por las dudas, sin miedo, díganme, ¿Se porque entendió, profe? sobre que estamos en una, no puedo ver sus caras a ver si realmente entienden o no entienden. Díganme sin miedo, no tengan miedo de decirme cuando no entienden algo. Ya probamos, bueno, probamos. Aceptamos que es una ley de composición interna por la misma definición que tenemos de la suma. Probamos que es que cumple con la propiedad asociativa, entonces analicemos ahora cómo debería ser nuestro elemento neutro para ver si cumple o no cumple con ser un grupo abeliano. El elemento neutro me dice, que A más E es igual a A. Hasta el práctico 4 entra Sebastián, o sea, este y el práctico que viene. Y el práctico que viene vamos a acelerar un poco porque ese es más largo, es muchísimo más interesante. El práctico que viene es de álgebras de Boole y funciones booleanas. ¿Y vamos a adelantar una clase, profe? No vamos a adelantar ninguna clase, creo que llegamos, pero veremos. De última, si noto que es necesaria, pondré una clase extra el único día que ustedes no tienen como consulta, digo, miércoles, que es el único día que ustedes no tienen clase, sería el miércoles previo al parcial, sería martes terminamos un día y el miércoles dejamos como consulta, porque el viernes seguramente va a ser a la mañana el examen, así que no vamos a tener como y el jueves va a ser jueves 24. Bien, volvamos aquí. A más E es, por definición de la suma, A más E más 3. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque esta es la definición de la suma, ¿no? Bien, tengo que lograr que esto sea igual a A. Entonces, E, ¿cuánto tiene que valer? Y bueno, empecemos a despejar. Teníamos a de ese lado. El A que está a la izquierda, pues sumando lo paso restando. Menos A. Y ese 3 que está sumando a la izquierda también lo paso restando. Bien. ¿Esto es igual a qué? ¿A menos A? Claro, A es lo que yo tengo que llegar. ¿A menos A cuánto es? Y se anulan, quedan 0. 0 y queda -3 solo. Exactamente. A menos A es 0, se anulan como dicen ahí, como dijo el autor, 0. Y me queda el -3 solito ahí. Entonces, bueno, lo voy a anotar mejor. E es igual a -3. -3, ¿pertenece al conjunto de los números enteros? Sí. Sí, pertenece. Sí, así, con esa seguridad como lo dijo Andrés. Sí, también Ariel. Pertenece a los números enteros, por lo tanto, ya tenemos nuestro neutro. Pertenece a los números enteros y cumple con esto de que sea neutro específicamente. Entonces, por lo tanto, Z, con la suma hasta ahora, es un semigrupo unidad. Técnicamente nosotros tendríamos que demostrar que a derecha pasa lo mismo, pero como vemos que son solamente sumas de enteros, ya lo vamos a aceptar directamente. Tiene elemento neutro. Ahora tenemos que comprobar la existencia de los elementos inversos. Elemento inverso. Quiere decir que A más A' es igual a E. Bien, vamos a seguir nuevamente. A más A' es, por definición, A más A' a 3. ¿Estamos o no? Porque esto es simplemente la definición. Ahora, E vale, esto es igual a -3. Le voy a poner ya el valor porque ya conocemos cuánto vale E, es -3. Dejemos entonces, bueno, espera. Voy a poner que es igual a E. Entonces,
acá, A más A' más 3 es igual a menos 3. Lo repito simplemente por ahí porque para no olvidarnos de que vale menos 3, que es lo que conseguimos recién, por eso lo escribí así. Ahora, vamos a ver, ¿estás seguro? Vamos a ver cuánto tiene que valer A'. Bien, entonces, A' va a ser igual a ¿qué? Empecemos a despejar. Menos 3 estaba de ese lado, así que lo dejamos. A, ¿qué pasa? Que estaba sumando, pasa al otro lado, restando. Y ese 3 que estaba sumando también pasa restando. Entonces, menos 3. Genial. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, juntemos los menos 3 que están restando, que nos da 0, queda menos 6. Entonces, A' va a ser igual a menos A menos 6. Bueno, menos A menos 6, listo. ¿Es un número entero? Sí, es un número entero que tiene esa forma. Perfecto, entonces por lo tanto existe elemento inverso. Z más es un grupo. Hasta ahora. Fíjate, Victoria, que te digo que ahí no sé, ya te diste cuenta que no, que no era menos A nomás porque, sí, simplemente porque están, cuando son signos iguales, cuando tenemos a los dos lados del igual signos iguales en los elementos, podemos cancelarlos. Ahora si son signos opuestos se suman. Bien. Existen los elementos inversos en A en el conjunto entero, con la Z, con la operación suma definida como está definida ahora. Entonces ahora me queda demostrar de si esto es o no es conmutativo. Bien, veamos la conmutatividad. Conmutativo. Si es conmutativo, yo hago A más B, tiene que ser igual a B más A. Ay, porque me olvidé los espacios. Bueno, A más B es por definición A más B más 3. B más A es igual a, por definición, B más A más 3. ¿Qué sucede? Que la suma de los elementos naturales, con la suma ordinaria, digo, es conmutativa. Por lo tanto, fíjense, parto de la izquierda, llego a este resultado. Parto de la derecha, llego a este resultado. Estas cosas son las mismas, porque si aplico la propiedad conmutativa de los elementos, A más B más 3, si aplico en este rengloncito de abajo la propiedad conmutativa de la suma ordinaria de los elementos enteros, veo que es la misma expresión, fíjense. Por lo tanto, se cumple la propiedad conmutativa. Fíjense que la demostración que hice en este caso es la misma que hice en el caso de la propiedad asociativa, pero tranquilamente yo puedo haber escrito A más B es igual a A más B más 3, que es igual a B más A más 3, que es igual a B más A. Tranquilamente yo podía hacer la demostración también en un renglón, simplemente les quiero mostrar que pueden hacerla cualquiera de los dos y, ¿vale? ¿Entendieron cómo se demuestra la propiedad conmutativa? En este caso no, Andrés, porque los elementos naturales, los elementos enteros, con la suma ordinaria, o sea, la suma común y silvestre, no, esta suma definida aquí, con la suma ordinaria es conmutativa, por eso es que en este caso no altera. Y justamente también estamos queriendo mostrar que esta suma, esta definición particular de suma, es o no es conmutativa. ¿Entendieron cómo se demostró la conmutatividad o no? ¿O hay alguien que quedó de por qué hizo esto y no hizo otra cosa? ¿Todos entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Si todos entendieron,
Fíjense que lo único que hice fue aplicar la definición de la suma, en todo caso. ¿Está? La definición de suma, así, es un grupo abeliano. Quiero que tengan en cuenta, otra vez, que aquí, cuando yo digo A más B, este símbolo más, que está aquí, representa la definición de suma que nos dieron aquí. A más B más 3. Pero que este más que aparece en el medio, aquí a la derecha, es la suma ordinaria. Esto es lo que yo les decía que, ojo, con qué operación aplican en cada parte. Esta suma que está aquí, a la izquierda en este caso, es la nueva, por decirlo así. Esta que está acá a la derecha es la de siempre. Bien, demostramos que con esta definición de suma pudimos cumplir las 5 propiedades que se necesitan para que un conjunto y una operación cumplan con ser un grupo abeliano, que es lo que me pidió el punto 4, determinar si era un grupo abeliano. Determinamos que en el caso del punto A no lo es, pero en el caso del punto B sí lo es, por la definición que tiene. En el punto 5 aparecen los elementos de Klein, que es un conjunto ABC. Y la ley de composición suma, o sea, la operación está definida en esta tabla. Si analizamos la tabla, ¿hay algún elemento que no esté dentro del conjunto A? Así, analizando, viendo la tabla nada más. ¿Hay algún elemento que no pertenezca a A? No, profe. Están No. todos. No. En este caso, fíjense que esta ley de composición interna se cumple. Ya les dice ya que es una ley de composición, por eso que fíjense que en la tabla no hay ningún elemento que no pertenezca a. Entonces, de entrada ya sabemos que se cumple la ley de composición interna. Es cerrado. Les dice también que asuman que este conjunto cumple con la propiedad asociativa. ¿Por qué les dice que asuman de que es asociativo? Porque no quiere demostrarlo básicamente y no quiere que tampoco ustedes lo demuestren. Les pide verificar que es un grupo. ¿Qué propiedades les hace falta demostrar a ustedes para verificar de que este conjunto A con esta operación definida es un grupo, perdón? ¿Qué operaciones les faltan? ¿Qué propiedades? Ya tienen las dos primeras. De neutro en neutro, adelante. El neutro y del inverso. El neutro en adelante. Tienen que demostrar que existe un neutro, que existen los inversos y que además es conmutativo. Básicamente, vamos a ver esto en la tabla. ¿Cuál creen, analizando la tabla, que es el elemento neutro de esta operación? El A, así bien. Fíjense que si miramos las columnas y los renglones de A, vamos a obtener los mismos elementos. Fíjense, A más A es igual a A más B es igual a B, A más C es igual a C, A más D es igual a D. Y lo mismo si analizamos la columna. A más A es igual a A, B más A es igual a B, C más A es igual a C y D más A es igual a E. Analicé esta fila y esta columna que está por aquí. Entonces, el elemento A es el elemento neutro. Ahora, sabiendo que A es el elemento neutro, ¿cuál es el elemento inverso de cada uno? Son su propio inverso. Exactamente. Fíjense que si analizamos la diagonal principal de esta matriz, nos damos cuenta que siempre es A. Por lo tanto, el inverso de B es B, el inverso de C es C y el inverso de D es D. Bien, ya tenemos elemento neutro, tenemos inversos. ¿Es conmutativo o no es conmutativo? Para saber si eso no es conmutativo, verifiquen si la matriz es simétrica. ¿Saben lo que es una matriz simétrica, no? ¿Eso lo vieron en álgebra? Imagino que sí. Sí, profe.
Sí, si no lo voy a matar a Jorge, que es el profesor del otro, porque él es el encargado de la asignatura de álgebra, así que le voy a decir que otra vez está viniendo con falencia la gente de álgebra. No, mentira. Fíjense, que sea simétrica quiere decir que miramos de la diagonal principal para arriba y miramos de la diagonal principal para abajo y son iguales, o sea, los elementos son simétricos entre sí. Fíjense que sucede esto, de que es simétrica la matriz, por lo tanto es conmutativo. Vale mirar primero la multiplicación de fila a columna que columna de fila y ya está. De esta forma, con estas justificaciones, quiere decir, el elemento A es el elemento neutro porque, eso sí hay que verificar, hay que decirlo, multiplicando A por cualquier elemento da el otro elemento. Eso sí, hay que justificar el elemento neutro como es. Ahora, decir que cada uno es su elemento simétrico, vale, se puede justificar porque la diagonal principal de la matriz es el elemento neutro, el A. Podemos decir que cada uno de los elementos es su propio simétrico, su propio inverso. Y luego, diciendo que la matriz es simétrica, podemos asumir que es conmutativa. Esas justificaciones valen cuando nosotros le damos cosas como estas en matrices. Entonces dice, si H, el conjunto H, que está definido por que está compuesto por los elementos A y B, ¿lo tenemos? Fíjense, eliminen de la matriz, tapen con su mano si quieren o lo que sea, y quédense solamente con las primeras filas y columnas que trabajan con A y B. Verifiquen si H más es un subgrupo. Para ser subgrupo, primero que nada, H tiene que estar incluido en el conjunto A. ¿Está incluido? Sí. ¿Por qué? Porque tiene dos elementos de A y B. De A. Tiene que tener el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro? El A. El A. Entonces, tiene que contener el elemento neutro. Tiene que ser cerrado. Eso es lo que me dice la teoría. Fíjense, ¿dónde estaba semigrupo con unidad? Bla, 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 ¿dónde está? ¿Dónde hablaban los subgrupos? Aquí. Tiene que contener al elemento neutro y tiene que comprobar que es cerrado. Y obviamente que si tiene el elemento neutro cerrado, también tiene que tener a su simétrico. Entonces, miremos a, concéntrense en esta partecita acá. Este 6D no le den atención. Contiene el elemento neutro A. Listo, ya cumplió la primera parte. Verifiquemos que si operamos siempre A y B, caemos en los elementos A y B. Fíjense, A con A y A con B me da A y B. Y B con A y B con B me da A y B. Entonces, fíjense como en estas primeras 4 casillas de la tabla no hay otros elementos que no sean A y B, podemos comprobar que es cerrada. La operación suma en este conjunto H es cerrado. ¿Estamos? Tenemos el elemento neutro, tenemos cerrado. ¿Están los simétricos de estos elementos? Sí. Sí, porque ya dijimos que cada uno de los elementos era su propio simétrico. Como B está en el conjunto y B es su propio simétrico, nosotros podemos decir que este conjunto H con la suma es un subgrupo de A. ¿Por qué? Porque es cerrado, porque tiene el elemento neutro y porque tiene los elementos inversos. Esas son las 3 justificaciones. O sea, las 3 cosas que tienen que decir en la justificación. Porque es cerrado, porque tiene el elemento neutro, contiene A, y porque tiene a los simétricos. El simétrico de B es B y el simétrico de A es A. Con eso muere la justificación. Vamos al siguiente conjunto, el que dice B. Está formado por los conjuntos ABC. Verificar si es un grupo, si este conjunto B con la suma representa o no un subgrupo. Bueno, analicemos, o sea, expandan un poquito su visión para incluir al elemento C. ¿Este nuevo grupo es o no es cerrado? Díganme. No es cerrado. No es cerrado. Así como lo dicen Andrés y Ariel, fíjense que cuando yo hago B más C, obtengo D. Y D no está dentro de la reducción que hicimos del conjunto A. Fíjense que el conjunto B que estamos analizando es ABC nada más. Cuando yo opero B con C,
caigo fuera de este conjunto B. Por lo tanto, no cumple la ley de composición interna y ya no puede ser subgrupo. No importa si tiene el simétrico, no importa si tiene el neutro. Como no es una ley de composición interna, ya no puedo decir de que sea un subgrupo. Entonces, esto del punto 5, que lo dije todo hablado, ustedes tienen que anotarlo. Ya lo que es el punto 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, güey, que me faltaron mucho, ¿no? Ya lo que son los otros conjuntos, los otros puntos los vamos a resolver la clase que viene. Ahora, díganme si tienen dudas Profe, con esto. Díganme. el punto 6, o sea, ¿cómo escribimos eso en hojita? Ah, bien, vamos, espérame que quiero. Primero que nada, revisar la lista, las resoluciones que están acá, y ya vamos a ver a qué vamos con el punto 6. Para los que se quieren adelantar, gracias, mejor, para así ya tenemos. Dice, dado el conjunto B, determinar la estructura algebraica de B más, Profe, donde perdón, yo pensé que era el 5, o sea, que estaba viendo el 5, era el 6. Pero también tengo duda con ese, así que... Bueno, esperen. Bien. ¿Cómo justificamos el punto 5.2? O sea, el 5.1, ya les dije cómo verificamos, porque analizando la tabla se cumple que A es el neutro, porque operándolo con cualquier elemento vieron que funciona como neutro. Después, los inversos son cada uno por la diagonal principal y que es conmutativo porque la tabla es simétrica. Eso es para la verificación del punto 1. Ahora, en el punto 2, para verificar si H es un subgrupo o no de A, me voy a la teoría. Me dice que tiene que ser cerrada, contener el elemento neutro y contener a los elementos inversos. Si yo veo, la operación es cerrada, contiene a los inversos y contiene al neutro. Listo. Para el punto 3, que dice si B es o no es un subgrupo, yo tengo que comprobar lo mismo, que sea cerrada, que tenga el elemento neutro y que tenga también a los inversos. Como yo veo que operando B con C obtengo como resultado D y D no está dentro del conjunto B, que dice aquí, no es una ley de composición interna y no es subgrupo. Así se termina la justificación. Ahora bien, para los que quieran hacer el punto 6, los que se quieren adelantar un poco también para practicar, fíjense que define el conjunto B como los elementos 1, 3, 5 y 15. Son esos elementos. Y pide que determine la estructura algebraica sabiendo que la suma se define como el mínimo común múltiplo y como el máximo común divisor. Entonces, aquí tienen que aplicar las propiedades del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. Y ver que sea cerrado, que sea asociativo, que tenga elemento inverso y que tenga neutro, inverso y si es conmutativo o no. Conmutativo, si mal no recuerdo, era. Así que conmutativo, si mal no recuerdo, era. Pero ahora todo lo otro lo tienen que demostrar ustedes, partiendo de las propiedades del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. Pero profesora, usted tenga en cuenta que eso murió allá en mis primeros años de secundario. Yo no tengo idea de qué es el mínimo común múltiplo. Ah, pero Google sí sabe Profe, qué es mínimo común. No importa, vos sos un agraciado. Vos tenés no, la capacidad de acordarte. Yo ni me acuerdo. Mínimo común múltiplo. profe, perdón que interrumpa, pero yo me tengo que retirar. Disculpa, anda nomás, Nicolás, ya sé que tenés la asistencia por eso. Perfecto. Perdón, culpa de cosas que estuvo preguntando. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Les anoto rápido la asistencia, chicos, y no valen, están todos presentes porque no vale. Cristoso estaba, preguntó. A ver, les Lucas estaba. Walter. Presente. Bien, Walter. Ibáñez de Quelín. Esa creo, me parece que se cambió. Juárez, me parece que te vi. Iván, Juárez, ¿te vi? No te vi. En mi cabeza te. ¿Ledesma Ramiro? No. Leguiza Fischer estuvo. Presente. Estaba, me parecía. Estoy. Leiva Falcón, lo que ya nombré, se pueden retirar, no hay problema. Adiós. Leiva Falcón. Chao, profe, chao.
Sí, van a ser más. No hay problema porque si no me interrumpen con los presentes. Leiva Falcón Matías. No, bien. Leyes María Belén. Presente. ¿No? Lescano Micaela. No. López Juanes Melania. Presente. Bien. Lugo Ramos Gustavo. Justo recién vi. Presente, profe. Recién me había visto. Luque Soler Ignacio. Presente, ¿Está? profe. Maciel Lautaro. Presente, profe. Bien. Maidana Agustín. No está. Para mí que se cambió. Semeana está presente. Medina Andrea. Bien, después se acuerda. Méndez Santiago. Presente, profe. Bien. Mestres Nicolás ya se fue. Mesa Walter. Este no se anda conectando. Se habrá cambiado. Mesa Elba. Estaba. Mesa Elba. Elba. Presente. Sí, estaba presente. Genial. Mieres Julián. Mieres Julián. No. Miguel Isabel. Está. Ahí está. Montiel Sabrina. Está. Monzón Franco. Sí, no hay problema, ya te leí. Monzón Franco. No. Morales Miguel Ángel. No. Bien. Moreira Leonel. Presente. Bien. Mulas Vittorio está presente. Navarros Milagros. Te vi hoy, Milagros. Presente. Bien. Navarro Acevedo Sergio. Presente, profe. Bien. Obregón Guadalupe. Obregón, no, bien. Ojeda Silvestre está presente. Ojeda María Ángeles. Presente. Ojeda Rodríguez. Presente. Presente. Mel, ¿quién eras vos? Espera que te... Mel, decime tu apellido porque... Mel Rajoy, Maidana Rajoy. Espera que todavía no... ¿Y cuándo te nombré a vos? ¿Cuándo te nombré a vos? Me parece que vos estás más abajo. Ah, no, Maidana Agustín, digo, no, me parece que el tuyo está más abajo. Bien, Palacios, Ariana, por si acaso. Palacios. Bien, no está, se ha cambiado. Pet Jorge estaba. Pared. Presente. Bien. Pared Presente. Franco, te veo ahí. Parodi, no está todavía. Pasián está. Peloso Jorge, Gabriel. Presente. Bien, sí, paseando te vi. ¿Peloso Jorge? Peloso Jorge, no. Peloso Nicolás. Presente. Bien. Peloso Mariano. Presente. Bien. Peralta Santiago. Presente. Presente estaba, sí, te vi. Pérez Rodrigo. Presente. Bien, sí, te había visto, ahí no estabas apareciendo nomás. Pérez Carmona está, Pérez Chabán está, Pinat está, Pindo está, Pintos Moreno. Ese no tengo ni idea de quién es, para mí que se cambió. Politud está, Tearoti, perdón. Romero García Ariel. Presente. Está, perdón, no, te veo Ariel y no la relaciono todavía con tu apellido, disculpa, estás. Garay, esta me parece que no es. Cáceres Ángel, estuvo conectado, pero no está. Presente. Bien, profe. me parecía que te vi. Historia de Josefina no es. Galarza, no está. Samaniego es de otro grupo, Sosa de otro grupo, Sánchez es de otro grupo. Esperen, ¿quién me dijo, profe? Sí, Rosy, a vos te anoté. Ferrari Analía. Ferrari. Bien. Durán Emilio está y Maidana Arojón está. Bien. ¿Alguien que no haya nombrado? Lautaro Maciel. Maciel no te nombré a vos por las dudas, pero te veo conectado todavía por las dudas. Maciel Lautaro está presente por las dudas, sí. Listo, chicos. Y López Melania. López Juanes Melania está. ¿Alguien que tenga dudas sobre su asistencia? Si no, cortamos aquí y nos vemos la próxima. ¿Listo? No, profe. Listo, chicos, nos vemos. No, profe. Resuelvan lo que puedan hasta el martes. Adiós. Chao.